lucha con firmeza para conservarla. Estamos de vuelta en Habla el Pueblo, nos acompaña o se unen al panel, están con nosotros en la mesa. A ver, comenzamos con Alberto Bayac, analista político, él es abogado. También está con nosotros el maestro Héctor Vargas Aya, gracias por acompañarnos, y el escritor y analista político Harold Alba. Alberto, buenas noches. ¿Cómo estás, Juan José? ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos. Gracias. Doctor Vargas Aya, buenas noches, bienvenido. Harold, gracias por estar con nosotros. Una mirada en genérico sobre el tema de las encuestas y las encuestadoras. La noticia del día, Juan José, ha sido que la empresa encuestadora Datum se ha sentido aludida, ¿no? Se ha sentido perturbada por las declaraciones del expresidente Alan García y anuncia, ¿no?, una interposición de demanda penal contra García por haber manifestado seguramente en un programa de televisión que las encuestadoras cobran ciertos cupos y dividendos grandes por modificar o direccionar las mismas encuestas, ¿no? Entonces, eso no es nada, digamos, que nos sorprenda. Sabemos que siempre ha sido así en los últimos años, más aún en la dictadura fujimorista, y es el tema, creo, a tratar hoy día. Claro que sí, doctor Vargas Aya. ¿Qué impresión le causa este tema de las encuestas, las encuestadoras y la dinámica política actual? Yo no sé qué decirle porque es un tema muy gastado, ya que ya lo sabemos que las encuestas pues no tienen ningún... La verdad que yo no sabía qué decirle, la verdad, porque es un tema que es nuevo, antes no existían encuestas. Esto es de un tiempo a esta parte. Hace más o menos 30 años no había encuestas. Okay. Hoy día es un nuevo renglón de negocios, ¿no? Sí. Okay. Yo solamente tendré que repetir que es el negocio de la mentira. En algún momento usted, doctor Vargas Aya, dijo, y se lo pregunta, ¿quién paga las encuestadoras? Usted lo puso acá en esta mesa. Paga el y ahora ha salido precisamente un candidato a decir... Las encuestadoras tienen dos tipos de mercado. En las elecciones, en las campañas electorales, sus clientes son los candidatos. Así es, los partidos. Y en el resto del tiempo sus clientes son los productos alimenticios, los perfumes, etc. Un encuestador me dijo un día, mire usted, para que a uno le paguen puntualmente y un buen honorario, tiene que llevar a su cliente una buena cifra, un buen dato. Si un encuestador le lleva a un candidato o a un laboratorio o a un industrial una encuesta disminuida, sencillamente pierde el cliente, no le pagan y es un mal encuestador. Para ser buen encuestador tiene que mentir. Gracias. Harold Alba. Sí, buenas noches, Jota. Acá siempre hablamos de encuestocracia, ¿no? O sea, ¿qué es la democracia? El gobierno del pueblo para el pueblo. ¿Y qué es la encuestocracia? El gobierno que te lo pautean las encuestadoras. ¿Qué está sucediendo en el Perú desde hace casi 30 años? Con Fujimori y con Vladimiro Montesinos se dieron cuenta de que había un factor que iba a ser importante para tratar de manipular las emociones del electorado, ¿no? Eso es la encuesta. Entonces, ¿qué es lo que hace una encuestadora? Manipula la intención de voto de un poblador o de un elector generalmente poco informado, porque lo que sí se sabe es que estos señores van a hacer sus mediciones en lugares donde poco se sabe de quienes están postulando, al punto de que en la pregunta que ellos hacen siempre te ponen 3, 4 o 5 candidatos. Entonces, con esa premisa, el electorado, que no tiene más opciones que las que le pone esta encuestadora, que de por sí está pagada por alguien, porque a las encuestadoras, hay que decirlo, están pagadas por alguien generalmente a quien le conviene estar adelante de la intención de voto. Entonces, no le queda más que elegir a cualquiera de los 5 o 4 ciudadanos que les ponen. Ahora, es un secreto a voces que todas las encuestas cobran, ¿no? Y quienes son los que les pagan no son nada más ni nada menos que estos grupos de poder económico que quieren poner adelante a un candidato con quienes saben que pueden hacer las futuras transacciones. Alberto, si me permites, yo tengo una pregunta que me ha quedado de lo dicho por el abogado del candidato García Pérez. Le vamos a hacer 2 encuestas, 6 para afuera y 6 para adentro. ¿Por qué hacer encuestas diferenciadas? ¿Es que las de afuera son distintas que para las de adentro? ¿Afuera en dónde? ¿En provincias? No, dice, le vamos a hacer 12 encuestas, 6 para uso público
y 6 para uso interno. ¿Que son distintas? Generalmente, como estamos en una etapa de gran desconfianza electoral, las encuestas siempre están manipuladas. Y yo como candidato de una elección, ¿no? Yo pago, Juan José, yo pago para que me pongan en un lugar privilegiado. Con el fin supremo, digamos, de generar, ¿no? Un impacto social en la gente y poder modificar sociológicamente, digamos, un voto a favor mío, ¿no? Las encuestas internas también los hacen los partidos como diciendo, yo voy a hacer mi propia medición electoral porque no confío en las otras encuestas. Y no solamente eso, sino para ver en realidad cuál es mi situación política lejos de toda manipulación. Eso es. Es una suerte de confesión de parte, ¿no? Podría ser una cosa como diciéndote, no te creo a ti, pero voy a crear o voy a generar mi propia encuesta para ver cómo estoy en la realidad. Lo que pasa es que el peruano también asiste a esto de voto seguro. Entonces, si es que tú eres candidato y no apareces en esa fotografía del momento, entonces no van a votar por ti. Y el elector va a preferir votar a alguien que está adelante para que su voto no se desperdicie. Entonces, cancelarle a una encuestadora para que te pongan en un lugar de preferencia es un negocio. Es un negocio porque vas a tener 5 años en el Congreso, ganando más de 20.000 soles, que te va a dar casi medio millón de soles después de 5 años, y entonces es una, digamos, posibilidad de negocio en la que vale la pena invertir. Y en el Perú, como bien dice Harold, se vota ganador. La gente siempre tiene una tendencia a votar por los ganadores. Y hay varios diferentes votos en el Perú, tipos de votos. El voto ganador, el antivoto, el voto sentimental, que por ejemplo en 1980 lo llevó a Fernando Belaúnde Terry otra vez a la segunda presidencia. Diferentes tipos de voto, el voto emotivo, el voto sentimental, el voto de castigo. Entonces todo digamos, este panorama político, no necesariamente las encuestadoras siempre lo reflejan. Doctor Vargas, usted ha dicho que cuando usted estaba en el ejercicio pleno de la labor política, no había en el tema de las encuestadoras o no marcaban la pauta. No existían encuestadoras. Se hacen muy vigentes a partir del tiempo de Fujimori y Montesinos, y queda claro, por lo dicho por Montesinos, es que estas recibían entre 20 y 30 mil dólares. Y que estas mismas encuestadoras son las que ahora pontifican y dicen quiénes van a la cabeza. Y muchos políticos les hacen caso. ¿Este es congruente? Sí, repito, es un nuevo invento, una nueva creación del mercado. Las encuestadoras no son sino el producto del mercantilismo. El mercantilismo anda buscando dónde ganar dinero, aunque sea engañando, engatusando. Pero hay una cosa, da la casualidad, por ejemplo, en el caso de los políticos, da la casualidad que ningún político cree en las encuestadoras. Si usted pregunta a un político cualquiera, dice, no, yo no creo, no creen. ¿Por qué no cree? Porque no le proporcionan buenos datos. En el momento en que la encuestadora le ponga 3, 4 puntos arriba y le acerque al segundo puesto, por lo menos, empiezan a creer. Sí, claro. Resulta que este es un engaño, es un engaño. Pues, concluir, repito, el negocio de las encuestadoras es la mentira. Si ellos no mienten, no ganan plata. Okay. Caballeros, si me permiten, yo quiero presentarles algo que nos ha llamado la atención, que es algo que ha desarrollado una empresa, Magna Consult, ¿sí? Realizada el 28 de febrero del 2016 en Lima Metropolitana. Esta no es, tengo entendido, una medición del rigor o con las cualidades de las otras que hemos mencionado, sino esta se hizo con un elemento urbano que es interesante, que es el taxista. Se tomaron a 150 taxistas y se le preguntaron cómo ve el proceso electoral y cómo percibe, y quiénes serían los candidatos que tuvieran algunas posibilidades. ¿Sí? Señor director, no sé si ya tiene las imágenes, por favor. ¿Sí? Bueno, estas son, a la pregunta, ¿por qué candidato presidencial votará en las elecciones? A ver, el trabajo de campo hecho con 150 taxistas, ¿sí? Se realizó, a ver si nos acercamos, bueno, ahí, la sorpresa sería en todo caso García Pérez con un 14%, Verónica Mendoza a un punto con el 13%, Alfredo Barnechea el 11%, Keiko Fujimori bastante abajo, ocupando un cuarto lugar con 9%, Julio Guzmán el 7%, Pedro Pablo Kuczynski 7%, César Acuña
el 6%. ¿Sí? Bueno, otros no se saben, Vladimir Cerrón y los otros, ¿no? A ver, César Acuña, 6%, Alejandro Toledo, el 4%, Antero Flores, el 2%, Fernando Olivera, el 2%, Nano Guerra, el 2%, Francisco Díez Canseco, el 1%, y Gregorio Santos, el 1%. Cada taxista realizó 20 entrevistas, dice, ¿no? Ya, entonces, esto es una medición que se hizo entre 150 taxistas y a cada taxista se le pidió que reportara la conversación con 20 ciudadanos. Estoy seguro que no fueron 150, deben haber sido 500. Han escogido que seleccionan, de acuerdo con sus intereses, a las respuestas. Seleccionan a las respuestas. Y dice, bueno, 150 taxistas, pero han entrevistado a 500. No, pero dice que... porque el resto... ¿ah? Dice que han entrevistado... O sea, la pregunta se la hacen a 150 taxistas y a su vez en el documento dice que estos 120 taxistas le hacen la misma pregunta a 20 de sus usuarios. O sea, estamos hablando de 150 por 20, ¿no? Es una cantidad ya considerable de entrevistados, por decirlo así. Pero en todo caso, la figura es que aquí los supuestos grandes de la película no aparecen en la foto acá. Claro, habría que cuestionar es otra cámara. O verificar cuál ha sido el rigor metodológico, científico de esta Pero encuesta, la ponemos como una medición, ¿verdad? La ponemos como parte de las que hay. Claro, o sea, estamos hablando de un aproximado de 3.000 encuestados. Sí, claro. 150 taxistas a 20 cada uno. En Lima Metropolitano. Lima Metropolitano. Estamos hablando. Es decir, de 3.000 personas encuestadas con un universo electoral peruano, digamos, o nacional de 30 millones, pues habría que ver cuál es la diferencia, ¿no? Pero evidentemente tiene un significado, lo que realmente garantiza las mediciones no solamente de Canal 11, las encuestas de Canal 11 y algunas otras, es el crecimiento, ¿no?, exponencial de los dos candidatos que estaban en la cola, que son Alfredo Barnechea y Verónica Mendoza. Por lo menos en ese aspecto, esta medición concretiza algo a favor. Harold, ahí tengo una pregunta. No aparecen en la foto los grandes que nos venden la encuestocracia, aparecen otros actores. Y está muy parecida a lo que nosotros obtuvimos en el flash aquí, ¿no? No digo que sea idéntica, está muy parecida. Y entonces uno comienza a decir, a llamada abierta, de teléfono, digamos, sin haber preparado ni nada, y luego nos sale este otro documento. Estamos ante dos Perús distintos. Yo creo que no estamos realidades alternas. Yo creo que no estamos ni ante dos Perús distintos ni ante dos realidades distintas. Estamos frente a un hecho concreto. Yo pienso de que no hay mejor encuestador que el taxista, ¿no? Yo soy un hombre que suele usar taxi siempre. Y la ventaja del taxista es que no solamente tiene clientes de sector A, B, C, sino tiene de todos los sectores. Y el taxista, digamos, de oficio más contundente, es alguien que le pregunta siempre a su cliente sobre por quién va a votar o sobre cuáles son sus intenciones de, no sé, de tipo de país que quiere, ese tipo de cosas siempre te hace el taxista. Entonces, que haya sido el taxista quien haya replicado esta pregunta en 20 de sus usuarios, ya me permite mirar este trabajo de campo, porque es verdad, como lo dices bien, no es una encuesta porque no tiene de repente el rigor científico, pero es un trabajo de campo real y espontáneo, que a mí no me sorprende mucho el resultado, porque yo siempre he dicho de que tanto la candidatura como de Keiko Fujimori como la de Guzmán, yo siento que son candidaturas infladas, que son bluff, y que sin embargo el APRA, que tiene, digamos, un colchón histórico de casi 30%, yo pienso que no se ha movido nunca de ese colchón histórico. Claro. Y entonces ese resultado no desconfigura con el criterio que yo tengo. Harold, esto es Habla el Pueblo, vamos a escuchar qué opinan nuestros televidentes. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, gracias por llamar, le escuchamos. ¿Cómo está? Brevemente, por favor. Me llamo Giovanna Contreras, llamo del distrito de San Miguel, un poco indignada, ¿no? Un poco indignada puesto que los tres panelistas que yo veo, siempre debería existir democracia, debería existir el lado opuesto y el lado que también podría hablar de otra manera. Las encuestadoras normalmente tienen un margen de error, que todos sabemos, pero pensemos que es el señor García que desastrosa, que hasta el momento no tiene una palabra que para nosotros los peruanos nos parece veraz de lo que él dice. O sea, y como expresidente me parece desastroso lo que viene haciendo hoy en día. Ahora, otra cosa, solamente para terminar. A mí, por ejemplo, me parece que hay redes sociales. Yo los veo en el día a día con mis amistades. O
sea, nosotros tenemos la voz. Lo que le interesaría a ustedes como panelistas y a la mayoría de periodistas en general, sería que se demuestre nuestra voz. Si está el señor Guzmán, y en segundo, nosotros... Le agradecemos por su llamada y sí, efectivamente nos interesa su voz, por eso es que abrimos los teléfonos para que el público pueda participar libre, abierta y democráticamente. Buenas noches, adelante, le escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Sí, gracias. Quería comentar el tema de las encuestas y más que nada por una cuestión de principios, ¿no? Creo que el Estado debe velar por todo aquello que sale al público. Creo que hay instituciones del Estado que deberían preocuparse por eso porque una encuesta esencialmente debería ser de uso privado, pero como sale al público debería ser auditable porque si no entonces pueden poner cualquier cosa. Y además yo creo que existen 3 o 4 empresas encuestadoras que son las que copan toda la prensa. Y yo sé que hay más empresas encuestadoras que yo no sé dónde están, o sea, y tienen información que yo entiendo que difiere bastante. No sé por qué no aparece información del resto de encuestadoras. Creo que existe una que se llama IDICE, IMACEN, creo que tienen otros valores que realmente nosotros conocemos, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. ¿Aló? Sí, breve, por favor, breve. Sí, buenas noches. Mira, te habla Manuel desde la ciudad de Trujillo. Gracias, Manuel. Las encuestadoras son psicosociales electorales orientados a manipular a la masa de electores. Aquí en Trujillo lo hemos experimentado. Mira, en las elecciones municipales regionales de 2014, faltando una semana, las 3 encuestadoras, Ipsos, Apoyo, Datum y CPI, decían que el señor Acuña ganaba el gobierno regional por una diferencia entre 22 y 23 puntos a José Murcia Tañer. Y el día de los resultados oficiales, el señor Acuña ganó por 3 puntos de diferencia. Es decir, una manipulación escandalosa. Aquí en Trujillo todo el mundo sabe que Acuña compra las encuestadoras. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches, un saludo para el doctor Alberto y el doctor Harold. Muchas gracias, Quisiera adelante, le escuchamos. hacerles una pregunta. ¿Quién fiscaliza a estas encuestadoras? Porque ellos publican de acuerdo al dinero que se les paga. Gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos otra llamada? A ver, después de los saludos, es la pregunta, ¿quién fiscaliza a estos encuestadores? Churchill decía, yo siempre lo repito, Winston Churchill decía, yo solamente confío en las encuestas que yo pago. Y en la medición electoral que se ha hecho con los taxistas, con este universo de 3.000 personas, personalmente yo confío más en la opinión de los señores taxistas antes que en Datum, que en CPI o en Ipsos Apoyo, porque son fácilmente manipulables por una condición y por una cuestión de dinero, nada más. Doctor Vargas Allá. Las encuestadoras podrían ganar, hacerse acreedoras a algún tipo de creencia o de fe, si que cambiarían sus procedimientos. Por ejemplo, que ellos no sean lo que preguntan, lo que les da la gana, y donde les da la gana, escogiendo los sectores, las familias, las caras, los colores, los mercados, no. ¿Por qué no instalan un teléfono, no? Un teléfono o una ánfora. Así es, urnas electorales con urnas, en cada distrito. Con urnas electorales en los distritos A, B o Z, así es, a la luz del día. Correcto, con un notario. Y que los ciudadanos que pasan por ahí depositen su voto espontáneamente. Y si se trata de sondeos por radio o por teléfono, como se hizo aquí, también lo mismo. Que sean los ciudadanos los que llaman, y entonces sí, las encuestas podrían tener alguna credibilidad mayor, pero en la forma como se hace, reservado al capricho y a la criollada, de los encuestadores. Sí. Mi amigo, lo único que hacemos es estar alimentando a una partida de ciudadanos que se aprovechan del mercado y de la inocencia y de la candorosidad de los ciudadanos. Yo pienso que este resultado que pone a García en primer lugar me hace recordar mucho al resultado que tuvo Castañeda cuando ganó de alcalde. Siempre la encuestocracia te pone unas cifras y no te hablan del voto escondido. Ese voto escondido es a veces un voto de vergüenza. Hay un montón de gente que va a votar por el candidato por quien no dijeron que iban a votar, porque les dio vergüenza, porque creen que de repente o es corrupto, o está muy cuestionado. Así es. ¿Cómo te explicas tú que Castañeda Locio, después de todas las actuaciones que tuvo, el Comunicore, aumento de presupuesto para las obras que estaba realizando, haya ganado la elección?
Castañeda ganó una elección teniendo todos los anticuerpos del mundo. Y es probable que el señor García, con quien yo discrepo mucho, esté también teniendo el mismo panorama. Es una persona a quien muchos lo señalan, pero ha tenido un segundo gobierno al margen de los graves escándalos de corrupción, que ha tenido pues a una economía creciendo, y quizá a la hora de votar, a la hora de responderle al taxista, como saben que esto pues no tiene el rigor técnico, el usuario decía Alan García. Y quizá eso es lo que te arroja este resultado. Pero lo sorprendente no tanto es que Alan esté adelante, a mí eso no me sorprende mucho. Lo que sorprende y gratamente es que dos propuestas emergentes con discurso ideológico como el de Barnechea y el de Verónica Mendoza estén segundo y tercero. Y lo ideal sería que sean estas dos propuestas quienes estén jugando, digamos, una segunda vuelta. En esta lectura, hecha por 150 taxistas, cada uno entrevistó a 20 de sus usuarios, Keiko está en el cuarto lugar. Y es un poco de lo que refleja también cuando hicimos este sondeo flash aquí, sí. Alberto. Sí, claro. El fujimorismo históricamente siempre ha tenido pues, una presencia importante, digamos, en provincias, ¿no? Tal vez no tanto en Lima. En Lima creo que no ha ganado ni una elección para la alcaldía, que yo sepa. Entonces, ¿qué sucede? Hay un voto escondido, como bien dice Harold, que no se manifiesta popularmente en las encuestas por el temor o la vergüenza del ciudadano a dar una, digamos, una opción por candidatos tan cuestionados y tan corruptos, ¿no?, como los que están ahora en el panorama político nacional. Entonces, ese voto escondido solamente va a colisionar primero con las encuestas y después en el día de la elección. Que lamentablemente legitima el roba pero hace obra, ¿no? El doctor Vargas Aya. Si usted me lo permite, quiero contar una anécdota como respuesta. Con la brevedad que exige la televisión, por favor. Bueno. Pero adelante, le escuchamos, ya. Por favor. Yo andaba un día con un taxista. El taxista le pregunto, oiga usted, su opinión de los candidatos, porque converso con él. Él me dio su opinión. Y la peor opinión que me dio fue contra García. ¿Usted por qué? ¿Por qué opina usted así? Sí, porque es un miserable, que es corrupto. Es decir, los peores adjetivos que pude yo haber escuchado contra este caballero. Antes de bajarme del taxi, le termino, oiga usted, ¿y entonces por quién va usted a votar? Por García. ¿Cómo? Pero si usted ha dicho que es un individuo descalificado. Es que lo que ocurre es que durante su gobierno hubo apagones y yo tenía un negocio de artefactos y quebré. Y a raíz de los apagones hubo un nuevo negocio, la venta de grupos electrógenos. Cambié mi giro y con los grupos electrógenos gané dinero. Por eso voy a votar. Imagínense ustedes, sí, esa claro. Es la calidad de ciertos sectores. Alberto. Exactamente, pasó la misma historia, ¿sí?, con una persona que durante los apagones en el gobierno se hizo millonario vendiendo velas. Entonces, cada quien según su conveniencia, ¿no? Ok. Claro. Sí. A mí, mira, este contraste que hay entre los resultados de este trabajo de campo con lo que te lanzan las encuestadoras oficiales, por decirlo así, no me sorprende porque, dime, ¿qué tiene que decirme a mí encuestadoras como Datum, como Ixos, que han estado en la salita del CIN, que han recibido miles de dólares por poner los resultados que Vladimir Montesinos y Fujimori querían, y que aún ahora siguen operando, una dándole las encuestas o la foto del momento a La República, otro al Comercio, otro al diario Correo? Entonces, los dueños, a pesar de que hayan dejado a los hijos, siguen siendo los mismos. O sea, estas encuestadoras siguen perteneciéndole a los mismos apellidos. Y eso a mí no me sorprende de que como resultado tenga que siguen respondiendo a los mismos intereses. Claro que sí. Bueno, un tema que seguramente nos va a llamar la atención en los próximos días, el tema de las encuestas, las encuestadoras y cómo evoluciona el sentir electoral será algo que estemos atentos y que conversaremos en este panel. Nos vamos a la pausa. Janina, adelante, por favor. Lucha, estudia, lucha con firmeza.